Muy buenos días, amigos, de nuevo en este humilde canal, pero a la vez grandioso. Hoy tengo la suerte de traeros a una persona que he conocido hoy personalmente, pero he hablado con ella, me la han recomendado y desde aquí le mando un abrazo y un beso enorme a mi buena amiga Elena Echevarri, una excelente abogada, y me ha puesto en contacto con este gran profesional que ahora os presentaré. ¿Por qué traigo esta entrevista? Sabéis que ha habido un parón largo durante varios meses en los que prácticamente no he hecho entrevistas, y es porque habéis visto que a lo largo de estos últimos meses, especialmente este año, pues he tenido la gran suerte de poder entrar en el mundo de los podcasts y conlleva mucha preparación de entrevistas. Bueno, pues no voy a enumerar, pero por daros un poco de aire, pues hemos participado en Eclépticos, hemos participado en el podcast de Elite Podcast con J. Red Pill, con Inocente Duque en Big One y con Marianne, bueno, innumerables medios de comunicación del futuro. He participado en la comisión de la Unión en Bruselas denunciando la administración de antipsicóticos a menores de 7 años por parte de madres, supermadres protectoras. He participado en las Cortes de Aragón en dar a conocer los beneficios de la custodia compartida, y he participado también en la Comisión de Igualdad de la Asamblea de Madrid en los últimos meses, más un montón de cosas más. Entonces, bueno, pues esto sí que es verdad que os pido disculpas, lo tengo un poquito abandonado, pero me apetecía hacer esta entrevista y prácticamente en 2 días lo hemos organizado y así es. Así que sin más dilación paso a presentaros a quien considero un gran profesional del mundo de la peritación forense. Es un perito informático y, bueno, pues tenemos aquí a Luis Navas, que encantado. Muy buenos días, Luis, un placer y encantado, y gracias por estar en nuestro canal, donde lo que pretendemos es tener una especie de charla, café de amigo, donde nos cuentes, primero quiero presentaros de lo que vamos a hablar principalmente hoy, que lo vais a ver luego en pantalla un poquito más grande, una queja formal, denuncia, donde Luis y esta empresa, Peritos Informáticos, asociación que pertenece a la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías, él es perito informático y forense, nos ha hecho llegar una queja sobre las dificultades y problemática que o bien las ha vivido él a nivel profesional, o que vivimos personas que no solamente seamos víctimas de denuncias de violencia de género, sino que en cualquier ambaje de los procesos judiciales él ha visto una serie de deficiencias graves. El informe la denuncia en sí está muy bien. Me ha gustado mucho y ese es el motivo de que estemos aquí grabando hoy. Así que sin más, pues en primer lugar, como digo siempre, que se presente la persona. ¿Y quién es Luis Navas? Bueno, Jesús, primero muchísimas gracias por venir en 2 días y por el trato tan cercano que me has hecho. Y referente a quién soy yo, pues yo me busqué la vida, ¿no? Y hice un curso para la reinserción laboral del INEM de seguridad informática, y ahí di en las prácticas con una asociación. Me becaron y con un máster en ciberseguridad y demás hace 8 años y tal, y entonces a partir de ahí, prácticamente al segundo mes de estar allí, empecé a hacer peritaciones y empecé a asistir a compañeros en sus peritaciones. Y desde entonces, pues me he dedicado en exclusiva a las peritaciones informáticas, y he aprendido más del desarrollo del día a día, o incluso, sobre todo, también de mis compañeros que me pedían asistencia, pues siempre se aprende de ellos, pues de esa forma. Y al final, pues todo esto ha acabado en una empresa donde estamos hoy, y intentar o ver los diferentes casos que ha habido, y de la sensación de la injusticia, porque se supone que los peritos tenemos que ser asistentes de la justicia y denunciar cuando hay un fallo administrativo o un delito a los tribunales, y cosa que he hecho en reiteradas ocasiones, y desde las instituciones, desde la Fiscalía, nunca me han prestado la atención, defensor del pueblo, que ya lo comentábamos antes, y eso ha llevado a tener que hacer este escrito
que el enfoque es tanto para víctimas como para acusados. Y perdona, Jesús, a lo mejor me estoy extendiendo. No, me parece perfecto porque así lo que aclaras tú ahora no te lo pregunto después. Entonces me interesa también que hablemos sobre este tema. Quiero hacer un pequeño inciso y que además me siento sobre todo en casa por la amabilidad y la hospitalidad. Y además es que tenemos una cosa que hemos hablado fuera de cámara, que tenemos unos antecedentes familiares, yo lo he vivido personalmente en el mundo del ejército, o sea que me siento doblemente en casa. Perdona que te haya cortado, pero entramos, si quieres, de lleno, como ya me has nombrado un poco en el contexto en el que vamos a tratar, aparte de otras cosas, que os adelanto que nos va a explicar, si no recuerdo mal, algo relativo a las pulsadas telemáticas, problemáticas que os habéis encontrado, algo que me pareció sumamente sorprendente. Y le intentaremos, desde el respeto, alguna cosilla, truquillo que nos pueda dar, no para ser malos, sino para solventar muchas cosas a las que nos enfrentamos en las situaciones jurídicas de denunciantes o denunciados, con cosas, por ejemplo, con conversaciones de WhatsApp, cómo controlar o apagar o manipular. Me dijiste el otro día el posicionamiento de Google, que se puede manipular o algo así, el posicionamiento del GPS. El GPS del móvil. El GPS del móvil, algo que yo pensé que era imposible. Bueno, pues Luis nos va a dar una serie de recomendaciones de cómo aprender a que no nos engañen. Pero vamos a andar en lo que ya has dicho, pero para dejarlo claro, ¿cuál es el motivo de querer exponer hoy este tipo de denuncia, queja en este informe? Pues mira, cuando tú recibes una querella o haces una querella como víctima, y lo voy a enfocar a la violencia de género por ser la temática, ¿vale? Pero vale para todas las causas penales y todos los procedimientos. El proceso penal generalmente va a durar entre 2 y 4 años. El desgaste, la pena de banquillo que existe tanto para la víctima como para el acusado es terrible. Y los protocolos que se deberían de seguir, la verificación, el tema de la presunción de inocencia y demás, incluso muchas veces la acusación en medios, presuntamente o no, que se publican, todo eso no está controlado y tiene que existir una serie de protocolos que defiendan tanto al acusado y la víctima como al procedimiento en sí. Es decir, las noticias no pueden aparecer en medios acusando a una persona o no, aunque sea presuntamente, o identificándola, porque todavía no está juzgada. ¿Vale? ¿Cuál es el tema? Que finalmente, imagínate que terminas el procedimiento después de 2, 3, 4 años. Estás agotado. Ya por fin lo has cerrado con un coste tanto económico, pero sobre todo emocional, tremendo. Y se han vulnerado los derechos por todos lados y los protocolos por todos lados, como estamos acostumbrados. Ya no tienes fuerza para hacer una reclamación. Y claro, yo como perito, pues siempre, aunque sea imparcial objetivamente, siempre te afecta cómo se lleva el proceso y cómo sufren tus clientes, o el tema de las injusticias que ves por el tema, por ejemplo, la Fiscalía, que siempre suele mantener en el caso de violencia de género la acusación, porque sí. Curiosamente, con la misma copia de denuncia que presenta la denunciante. El texto con el que denuncias literalmente es el mismo. Sí, y tengo muchos casos que te van a sorprender de experiencias que he tenido, que me están viniendo a la cabeza, de ese tipo de denuncias que no se verifican, y vamos a ir por partes, ¿vale? Pero vas a flipar. Bueno, pues el tema es, dado que la Fiscalía, el magistrado y las partes están muy cansadas, y no persiguen las denuncias falsas o estos problemas, pues yo quiero adjuntar a partir de ahora en todos mis informes esta denuncia que ya está presentada en Fiscalía General del Estado, que es una denuncia genérica de todos los problemas que está sucediendo en España y en todos los procedimientos judiciales, y específicamente en cada caso pues indicar por encima, porque recuerdo que soy perito, no tengo que tener los conocimientos necesarios para determinar los delitos. De hecho, si los determino yo, suelen darme un toque desde la Fiscalía o la magistratura, pues dejarlo ahí para dar la puerta tanto a las reclamaciones, y sobre todo estoy solicitando de oficio que
se verifique pues, el procedimiento, que se pongan los peritos de oficio necesarios para determinar los daños tanto a víctimas como a acusados y que se resarza a las víctimas, tanto acusados y demás. Porque también esto tiene dos enfoques. Uno, proteger al procedimiento, las víctimas y los acusados, y el otro es obligar a la administración, en base a las cuantías tan horripilantes que supone económicamente este tipo de daños y el procedimiento para calcularlos, para que, como la administración solo entiende de pérdidas económicas, pues si empiezan a haber pérdidas económicas enormes de este tipo de procedimientos, se debería de corregir el procedimiento en sí. Ese es el enfoque realmente de esta denuncia. O sea, digamos que sería como una especie de solicitud de control de la imparcialidad de la administración y que vele, porque siempre hay una cosa que a mí me gusta llamar la atención, es que siempre llamamos víctima a la denunciante y en este caso presunto agresor o agresor al denunciado. Pero claro, mi pregunta y dejo en el aire, al final, ¿quién es la víctima? Si las cifras que tenemos es que el 80% de los denunciados terminan siendo inocentes, no sabemos si el victimario es la denunciante y la víctima al final termina siendo el denunciado. Entonces, es una forma de velar por la imparcialidad de que la administración haga su papel, ¿no? Sí. De hecho, quiero hacer un enfoque. Realmente, estudiando específicamente la ley, el tema de la ley de violencia de género no se está aplicando bien y yo creo que de alguna forma sí puede tener, o sea, sí que puede funcionar, pero hay un problema. Es decir, la ley de violencia de género lo que viene a regular o ayudar es proteger a la supuesta víctima, pero hay una serie de leyes asociadas que no se están teniendo en cuenta, como la presunción de inocencia, la verificación de las evidencias de forma correcta y demás, una buena instrucción, ¿vale? Si eso se llevase bien, no se fomentaría que los hombres también fueran víctimas. Aparte de todo el tema político, que tampoco me gusta mucho entrar, de todo... La utilización política de los procesos judiciales y de la revictimización de las víctimas. Eso, ¿no? Que eso es otro tema que prefiero no entrar, pero mejor, que efectivamente existe. Has hecho una denuncia, como digo, donde incluyes en tus informes periciales para reclamar, y leo literalmente, la responsabilidad patrimonial al Estado, los efectos de la mala gestión de la justicia y cómo afectan tanto a las víctimas como a los acusados, que es lo que nos has dicho ahora. Es un documento de unas 16 páginas donde se argumentan las razones, los daños y el por qué se producen. A dicho documento se le realiza un anexo de cada caso en el que el principio no es por violencia doméstica ni por violencia de género, sino que vale para, como bien ha dicho él, a todos los procesos judiciales en los que uno esté involucrado en este tipo de procedimientos, ¿no? Donde puedan ser afectados, ya sean a menores o a padres. También se puede utilizar para procedimientos administrativos, cosa que me llama la atención, y que pueden ser para tutela de menores o malas prácticas de los servicios sociales. Claro, en base a esto, que es... O sea, este informe sería, vamos a decir, como si fuese la llave maestra para abrir cientos de puertas. Vamos a decirlo claro, así, ¿no? Es la base jurídica o de la realidad social para dar la siguiente reclamación a los casos específicos. Cuéntanos, porque para que esto te surja y decidas emplear tiempo de tu limitado tiempo a nivel personal o profesional, ¿qué experiencias o qué casos has tenido para que un día llegas, te sientas y digas, ¿y si hago esto? ¿Por qué surge esto? ¿Qué casos, experiencias has tenido? He tenido muchísimas y se me ponen los pelos de punta porque a mí, ahora mismo, anímicamente, esto me afecta y estoy reviviendo todos los casos que he sufrido. Pero, a ver, he sufrido no solo de mis clientes, sino que yo en el ejercicio como perito he sufrido la mala gestión, incluso la prevaricación, por ejemplo, de la policía y demás. Hombre. Y obviamente, de todas mis quejas, que al principio eran quejas pues, a las instituciones, por ejemplo, indicándole al Ministerio de Interior que no estaban cumpliendo
los protocolos de las policías en la recolección de evidencias o en las garantías procesales y demás. Perdona que te corte, cuéntame eso, si se puede, eso que me has dicho que yo desconocía y que por protocolo la policía destruye las pruebas a... A 90 días. En concreto, la Policía Nacional, a ver, tú como en los dispositivos móviles sobre todo, ¿vale? Tú como perito informático, como perito de la judicial, de la policía o de lo que sea, lo primero que tienes que hacer es garantizar y salvaguardar las evidencias, establecer lo que se llama un punto de análisis repetible, lo que conocemos como la cadena de custodia. Entonces, los terminales móviles, bueno, previo a esto, tienes que tener un derecho de acceso a ese terminal móvil. O sea, tú se lo requisas a una persona o directamente un cliente viene a mí y me dice, oye, toma, perítame este móvil, pues yo tengo que tener, saber que puedo acceder a ese terminal móvil, ¿vale? Son 3 puntos lo que se han de cumplir para el tema pericial. Que la solicitud sea lícita, el marco legal de prueba, es decir, que puedas acceder al móvil. Lo típico de la policía, el juzgado le dice que puede acceder y auditar el móvil, que a veces, bueno, que generalmente lo hacen antes. O, por ejemplo, si me viene a mí un cliente, no me puede traer el móvil de su mujer. Probablemente, claro, revelación de secreto. Claro, me tiene que facilitar tienes el titular del móvil. Y de hecho, ha pasado que han venido y le he dicho, si quieres que te coja y te analice el móvil, viene personalmente tu marido, me firma el consentimiento y se analiza y se extrae. Bien, eso es el marco legal que se ha de cumplir. Si no se cumple, la prueba se contamina por la teoría de derecho del árbol envenenado. Bien, después, el punto de análisis repetible, que es decir, yo tengo el móvil y hago una extracción lo más completa posible para después poder analizar las evidencias. En ese punto yo no he visto ningún tipo de evidencia, ni la policía, ni nada. No debería, ¿vale? Y se hace esa extracción y esa extracción podemos decir que se encapsula, debería encapsularse y garantizarse porque de ahí se van a tener que realizar los análisis, ya sea por parte de la policía como por peritos terceros, ¿no? Pues en concreto la Policía Nacional de esa evidencia que extrae la destruye a los 90 días. Yo es que me he quedado, me he quedado pues blanco todo como me lo ha dicho porque desconocía completamente eso. ¿Te lo puedo enseñar? No, si no es que no discuta porque no me lo crea, es que me ha sorprendido la información cuando vemos casos en la tele de pruebas como por ejemplo me suena el caso Bárcenas, el tema de los seres, es decir, cientos de evidencias policiales donde cuando llegas al juzgado un proceso judicial dura 6, 8, 10 años. Efectivamente, pero hay que hacer una diferencia. Policía Nacional y Guardia Civil, ¿vale? En Policía Nacional se destruyen, podemos decir, de forma generalizada. En Guardia Civil sí que es cierto que yo he tenido acceso a terminales móviles que se habían extraído y se habían extraído de forma correcta. Hay diferencia de protocolos entre Guardia Civil y Policía Nacional. Otra cosa que también se puede añadir, que en el tema del marco legal del aseguramiento de esta evidencia, que aprovecho de decírtelo porque es interesante, hay una serie de protocolos y procedimientos que se han de cumplir. Esos protocolos y procedimientos se pueden buscar y están para las administraciones, están en ENAC, que es la Entidad Nacional de Certificación. Puedes buscar Policía Nacional, Guardia Civil y ahí vas a ver qué protocolos o ensayos pueden realizar y qué extracciones. Bien, no tienen certificaciones y protocolos de extracción para móviles. Policía Nacional. Te lo puedo enseñar. La única que tiene es para ensayos de informática forense, es el complejo de canillas y lo tiene para clonación de discos duros, dispositivos de almacenamiento masivos, tarjetas SD y demás. Y no sé si está certificado por ENAC, te lo tendría que revisar porque aunque vaya recogido un protocolo interno de Policía Nacional, que llevo pidiendo desde 2021 y no me lo han dado, aunque esté registrado internamente no significa que esté certificado. Es decir, que todos esos protocolos de policía y demás, que se deberían estar reglados y regulados, que existen otros protocolos de cómo se ha de realizar, por ejemplo, una carta del fiscal general
para el tema del requisamiento de dispositivos electrónicos y cómo se ha de tratar, pues no se está cumpliendo. Y muchas unidades no tienen la capacidad o la certificación para hacerlo. Esto estamos hablando solo de marco legal, ¿vale? No hemos llegado al análisis. Quiero pensar, porque esto para mí, pues entiendo que es una bomba. Yo no dudo de la credibilidad de ningún cuerpo de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, pero entiendo que si no tienes esa certificación es porque cuando hay una investigación en curso, entiendo que esa policía o ese inspector o comisario que está a cargo de esa investigación derivará en una empresa que colabore con fuerza y cuerpo de seguridad del Estado o esa investigación, esa clonación, esa extracción, cumpliendo la normativa, o lo hacen ellos a su libre albedrío. Lo hacen ellos a su libre albedrío y de hecho lo que tienen son una serie de adquisiciones que puedes buscar en las contrataciones públicas. Vas a saber perfectamente qué dispositivos y software tienen para los análisis y qué unidades, que generalmente, bueno, son 3 empresas que las conozco perfectamente. ¿Las puedo decir o no las puedo decir? Sí, sí. Pues las que venden el software a fuerza y cuerpo de seguridad generalmente son OnData, OnRetrieval y hay otra que es nueva que es IT no sé cuánto, que está vendiendo dicho software. Le venden solamente el software. Después también les da una serie de formación, pero a determinados policías, de cómo se hacen las extracciones y demás, pero cómo se hacen y se usa más o menos la herramienta, no los protocolos que se han de seguir y para garantizar todas estas evidencias. Porque eso que oímos, que suena un poco a película de espías, ese famoso software o hardware israelí que sirve para... Yo lo tengo, te lo puedo enseñar arriba. ¿Cómo se llama? Cellebrite. Eso, Cellebrite, pero es un hardware que sirve para extraer información de un dispositivo electrónico. Sí, de hecho te puedo enseñar algún informe que tengo arriba o sea, yo lo utilizo a diario. No es un hardware, más bien es un software. Y lo que hace la herramienta es que facilita, podemos decir, las extracciones de los terminales móviles. Tiene un proceso, hay muchos terminales móviles en el mercado y lo que haces con esta herramienta es que te facilita la extracción. Dependiendo de los terminales móviles que existan en el mercado y de los permisos de acceso que consigue la herramienta, puedes sacar más o menos información. Es decir, para, por ejemplo, recuperar archivos borrados, tienes que obtener un permiso de acceso con la herramienta, podemos decir, a la lectura del chip de la memoria. Y eso es mucho más que, por ejemplo, hacer simplemente una extracción de todos los archivos del dispositivo móvil. Y la herramienta de Cellebrite hace eso. Y últimamente hay una nueva versión que lo que hace es que se llama la Cellebrite Insight, que lo que hace es que instala un agente, es decir, una aplicación, para poder, con esa aplicación instalada que tiene los permisos, poder hacer una extracción del terminal móvil y obtiene mucha más información que simplemente enchufándolo al ordenador. O sea, como si metiésemos dentro un chivato que va sacándome constantemente fotocopias de todo lo que hay dentro, ¿no? Más o menos. Eso es. Y cosas más curiosas sobre la herramienta. Tiene capacidad de desbloqueo de terminales, de determinados terminales. Solo pueden ser utilizados por fuerzas y cuerpos de seguridad porque va por una serie de tokens que solo venden a ellos, o lo tienes que justificar judicialmente. Y con el tema de iOS, acaban de comprar hace poquito una empresa porque no estaban consiguiendo acceder lo bien que solían acceder antes, pues para poder romper las contraseñas de los iPhone y demás. O sea que teóricamente la garra en redes sociales o la moral que hay por ahí, donde cuál es más seguro, un iPhone o un Android, con esto podemos decir que iOS es un poquito más seguro porque no se ha podido romper esa última actualización de Por tema iOS, de Cellebrite. Hombre, la otra empresa lo ha hecho. Han comprado esa empresa y lo integrarán seguramente a las extracciones y demás. O sea, ya está conseguido, ¿no? En principio lo deberían de conseguir. También te digo una cosa, que yo no tengo la capacidad ni mis clientes me solicitan que rompa contraseñas.
Simplemente accedes a terminales para sacar una copia de un móvil que es mío y que quiero que me saques esta evidencia porque necesito sacar en juicio. Oye, Efectivamente. he borrado el WhatsApp, no lo tengo. Y yo siempre digo, no te preocupes, un perito informático va a entrar en tu terminal y te va a sacar toda la información, incluso desde el mismo día que sacaste el móvil de la caja cuando lo compraste nuevo. Eso me han dicho que se puede hacer. Más o menos. Si el móvil ha sido reseteado a fábrica, la información se suele perder. Entonces, la información previa y he intentado hacer determinadas pruebas y físicamente no se suele conseguir recuperar lo que estaba antes del restablecimiento de fábrica y sobre todo si el móvil estaba encriptado. Me podría extender por las razones, pero en principio no es recuperable. O sea, sería desde donde estás. Si bien, cuando tú instalas un terminal móvil, muchas veces se restablece una copia de seguridad. Y esa copia de seguridad sí que puede tener datos anteriores podemos decir, de cuando ha funcionado el terminal móvil. Y hay otra cosa curiosa que en determinados móviles solo se restablece de fábrica y solo se pone a cero la partición de los datos. Es decir, curiosamente vas a poder tener información de cuándo se instaló el sistema operativo, por ejemplo, y las actualizaciones más importantes del dispositivo. Pero son datos del propio sistema. Del propio sistema, pero ¿podrías llegar a determinar cuántas veces se ha restablecido, por ejemplo, de fábrica un móvil o cuándo ha tenido las actualizaciones más importantes a pesar de haber sido restablecido de fábrica después? Pero si yo borro adrede mi teléfono, restauro a fábrica, instalo lo habitual, entiendo yo, es, oye, mira, he borrado sin querer X y necesito información de un WhatsApp que tengo hace 2 años. ¿Eso se podría sacar? No, necesitas una copia de seguridad previa de ese WhatsApp que haya quedado en la nube o en otro terminal. Y además WhatsApp tiene otro problema. Antes, cuando tú borrabas un mensaje, y por cierto, he visto informes de peritos que no han actualizado la información de WhatsApp, que ha cambiado desde el 2018 y a 2025 no la han cambiado. Antes WhatsApp, cuando tú borrabas un mensaje, se quedaba en la base de datos. Actualmente no. Se borra ese índice y esos mensajes borrados no los puedes recuperar, lo cual es un peligro porque si tú, por ejemplo, ahora mismo yo tengo una conversación con WhatsApp contigo y te insulto y tú imagínate que me insultas a mí, si ahora yo le doy para borrar a todos el mensaje mío y queda solamente el tuyo, pues parece que me has insultado tú y hay una pérdida de contexto que antes se podía verificar y ahora no. Interesante. Vale. Vale, la pregunta era el tema de la policía. Pues no cumple los protocolos y borran las extracciones a los 3 meses. A los 3 meses. Lo que le facilitan es a la unidad investigadora una especie de informe que parte de esta extracción original, que es la que hay que garantizar, y a veces está en el expediente y otras veces no. Vale. Voy a guardar esto. Entiendo entonces que lo que pretendes con este documento queja-denuncia es corregir las deficiencias estructurales de la propia Administración de Justicia y que afecta especialmente a los ciudadanos, al funcionamiento del Estado y a la Administración. Pero además, en el email previo donde me adjuntas este documento, dices que el objetivo de esto es doble, que es una de las cosas más importantes que a mí me gustaría resaltar, y es que, por un lado, conseguir indemnizaciones a las partes perjudicadas en los procesos judiciales y, por otro lado, responsabilizar de la falta de tutela judicial efectiva al Estado para generar pérdidas y fomentar un cambio desde abajo en los propios procedimientos, ya que institucionalmente desde arriba no te ha sido posible. Claro. Es decir, que el objetivo al fin y al cabo es reparar el daño que se puede producir en un ciudadano que se ve sometido como denunciado o denunciante a proceso judicial. Mira, todos los abogados con los que hables, da igual, la mayoría te va a decir que la justicia funciona mal. Da igual de qué pensamiento tengan, además, los abogados ejercientes. Y obviamente, si no está funcionando y es algo que está generalizado,
es porque hay un daño y hay una falta de tutela judicial efectiva, que se traduce en los daños psicológicos y que afectan particularmente a las diferentes personas. Y legalmente se reconoce que estas personas tienen derecho a una indemnización. Por ejemplo, mira, hay un concepto que se llama dilaciones indebidas en el tema de las causas penales y demás. Para la gente que no lo sepa, explícalo. Bien, pues las dilaciones indebidas, si tú cometes un delito y no te juzgan en el tiempo estipulado por ley, a medida que va pasando el tiempo, se te va reduciendo la pena. O sea, es decir, la dilación indebida en sí, para que lo sepáis, es que el proceso se ha dilatado tanto en el tiempo que puede vulnerar un derecho fundamental tuyo, claro, que es un derecho a defensa. Es el derecho de la defensa y entonces eso se traduce en que se va disminuyendo. Luego el tiempo, si hay una condena, se te quitaría de lo que ya ha durado el proceso judicial. Efectivamente. Bueno, más que se te quitaría, imagínate que a ti te condenan por 3 años, ¿no? Por dilaciones indebidas, estoy hablando sin conocimiento, sí, pero te restarían un poquito de la pena debido a esa dilación. Te restarían, por ejemplo, el 30 o el 40% de esa pena, y si has estado en la cárcel además, aparte, eso ya cuenta como cumplido. Imagínate, has estado 1 año en cárcel, te condenan a 3 años, pues dilaciones indebidas se quedan en 2 y te quedan 1 año para... Eso son las... Entonces, el tema de las dilaciones indebidas obviamente afecta por una parte a los acusados y también a las víctimas. Es decir, porque una persona que por una víctima que le han cometido un delito o algo, su agresor va a tener menos pena por un fallo de la justicia. Por falta de medios, material... Claro, aparte de que le han llamado a testificar, ha estado en vilo 2 o 3 años porque ha tenido que pasar tanto tiempo. En ese sentido. Y el acusado, obviamente, ha estado, a lo mejor, acusados que a lo mejor son inocentes, ha estado durante 2 o 3 años esperando la espada de Damocles, que no sabe si va a entrar en la cárcel o no, o que, por ejemplo, en una fase de instrucción o cualquier punto se le ha puesto un delito sensible que le impide hacer determinados trabajos, por ejemplo, con menores, y resulta que es inocente. Yo, por ejemplo, me tiré en un proceso de instrucción denunciado 6 años para luego terminar con una libre absolución por fundado uso espurio. ¿Yo debería haber tenido una indemnización? Yo considero que sí, por el daño que se me ha provocado. Obviamente. Y no solamente eso, sino es que también hay unos recursos que están jugando en contra, tanto... Aquí se me está divirtiendo 2 ideas que quiero aclarar. Hay un tema, por ejemplo, si a ti te denuncian por tema de violencia penal, ¿no? Mientras no se solucione esa denuncia y después viene un tema de custodia de niños, hasta que no se solucione el penal, no se va a resolver el tema de la custodia de niños. Entonces, mientras más se alargue el proceso por colapsamiento del juzgado, o simplemente porque el abogado interesado quiere alargar el procedimiento, tu custodia de niños se puede alargar de 2 a 3 años o en adelante. Claro, tú coges a un niño en el que estás en proceso de separación, tiene 2 añitos, cuando quieres iniciar el proceso judicial para conseguir la custodia compartida, tu hijo tiene 6. Efectivamente. Y no solamente están los daños del tiempo que has pasado, sino que ha pasado con una persona, ¿no? Esa persona... ya sea por los servicios sociales o el entorno que tiene, de repente empieza a generar odio hacia a lo mejor el padre y más, que eso pasa, y se traduce en el niño, que a lo mejor no lo quiere terminar bien. Rechazo. Entonces, hay el rechazo. Pues hay muchos factores y recordemos que en este punto hay que velar por la víctima más importante, que en un proceso de violencia de género o de separación y demás, es el niño. Que se puede ver privado de un padre inocente durante muchos años. No solamente del padre, sino, en sí, de la presión a lo mejor que puede ejercer la madre sobre él y demás. Hablas también sobre
injerencias políticas, que es un tema que pasamos un poco por encima, y la falta de independencia. Y aunque dices que constitucionalmente el Poder Judicial es independiente, esa es la teoría, la percepción generalizada es que existe una preocupante politización de los órganos de gobierno, como estamos viendo actualmente en los últimos 5 años, en un Consejo de Poder Judicial cuyo nombramiento depende del Parlamento y, por tanto, de los partidos políticos. Claro, todo eso conlleva que las legislaciones de las que dependen la judicialización de las causas vayan en detrimento de los intereses de los ciudadanos, denunciados o denunciantes. Sí, pero eso más que por el tema de las leyes en sí, que es cierto, va más enfocado al tema de la fiscalía. Es decir, los jueces no son los que tienen que perseguir los delitos, pero la fiscalía sí. Y si la fiscalía está completamente politizada para determinados delitos y demás, pues uno los va a perseguir a muerte, como está pasando, el tema de violencia de género y demás, a petit comité. Un fiscal, a mí me lo ha reconocido que son órdenes de arriba, ¿vale? Es un cuerpo jerarquizado. ¿Vale? Pero es que no tienen, podemos decir, maniobra ni medios para todos los fallos de la administración, pues corregirlos. Que la función de la fiscalía, en principio, no es perseguir delitos, es garantizar que todas las instituciones y la sociedad funciona de acorde a la ley. Hablas de las consecuencias y los problemas que has detectado en base a tu experiencia y nos hablas, o hablas en esta denuncia queja, sobre el daño humano profundo y duradero. Y hay cosas que me llaman poderosamente la atención, como es el impacto en los ciudadanos, la indefensión y el sufrimiento, algo que, o sea, no vamos a contar nada que sea ajeno a vuestro conocimiento, si son cosas de sentido común, pero que le plasmados en esta queja denuncia de un perito informático, pues son cosas que me llaman poderosamente la atención. Repito, impacto en los ciudadanos, indefensión y sufrimiento. Cuando un tribunal no actúa con diligencia, tienen consecuencias devastadoras para las personas involucradas en un proceso judicial. La salud mental se deteriora, ansiedad, depresión, insomnio, aislamiento social e incluso el suicidio en casos muy graves. El patrimonio se ve devastado por costes de abogados, peritos, bajas laborales y años de incertidumbre. Las víctimas se quedan sin justicia real, lo que genera una frustración, revictimización y desamparo. Los acusados pueden permanecer años bajo sospecha, con una vida personal, profesional y emocional suspendida. Se deteriora la salud mental de las partes, aumentando el estrés y se rompe la confianza en las instituciones. Y termina diciendo, por otro lado, quien conoce el procedimiento puede utilizar los mecanismos para retrasar, que lo has dicho anteriormente con ciertos despachos de abogados, desgastar en los procesos judiciales y o las pruebas, y el sistema debería tener una corrección frente a ese tipo de mecanismos, indicando que este punto, por ser relevante, aunque es el motivo de desarrollo de un estudio complejo. Es decir, que no hace falta ser un erudito magistrado del Tribunal Supremo para saber que esto es la realidad que ven los ciudadanos sometidos a un proceso judicial. Y repito, víctimas o denunciados, o denunciantes, claro, y denunciantes. Y pues sí. Y te voy a decir un problema. Cuando tú eres magistrado, ¿no?, juez o fiscal, el problema es que están en su nube y están viendo procedimientos continuamente. No hay otra forma, o sea, para ellos se termina convirtiendo en un proceso burocrático muchas veces, ¿vale? Y simplemente por salud mental pues van a tener que desconectar. Entonces eso fomenta que, si tiene un montón de sentencias pendientes y demás, pues les presionan para cerrar los casos y tienen una serie de bonos y demás, pues obviamente lo que están enfocados es a cerrar los casos y demás. Es decir, incurren en una monotonía que les conlleva no hacer justicia. Y presionados para, claro, que los casos se cierren, y esto lo pongo yo, en función de la crudeza política que puede tener ese caso en ese concreto. Es decir, si hay un caso de violencia, repito, lo pongo yo, si hay un caso de agresión sex,
y es cometido por un blanco heterosexual español, pues tiene cierta repercusión si el señor es un futbolista, es un artista conocido, y si es de izquierdas o de derechas. Pero si casualmente eso es cometido por personas de origen extranjero, pues digamos que ese juez empieza a tener presiones para que cierre un expediente, por ejemplo, o veamos, y repito, lo pongo yo, porque estamos viendo noticias que pondré el logo abajo en el cajón del vídeo, donde curiosamente hemos visto cómo en las últimas semanas hemos visto cómo personas de origen extranjero han apaleado a una mujer, la han tirado por el suelo y está en la calle con una pena mínima de banquillo, o hemos visto caso, que lo ponéis en algún momento en el trocito de vídeo, donde un hombre denunciado por apalear a una mujer y agredirla sex, curiosamente ha sido sometido a un año de curso de que sepas que las mujeres hay que respetarlas. Hombre, me parece cuanto curioso que un juez, teniendo el Código Penal, que se lo sabe casi de carrerilla, no aplique la pena que corresponde. Y en función de esa presión política, pues puede orientar sus sentencias a un lado o a otro. A ver, madre mía, ahora hablo un poco sin conocimiento de causa, porque no sé de lo que estás comentando y tal. Yo en mi experiencia, exceptuando un juez en concreto que sería para tirarle una maceta a la cabeza, pero mi experiencia los jueces, a veces es por desconocimiento, pero los jueces son muy respetuosos y garantes, en mi experiencia. Todo el tema del Código Penal, de las penas y demás, creo, y que corrígenme, no depende del juez. Sí y no. Espérate, sí. ahora te voy a explicar. Es el fiscal. Efectivamente, es el fiscal el que solicita la pena. Y entonces el fiscal, las partes y demás, ponen las pruebas sobre la mesa y según lo que pida el fiscal, ¿vale? El juez, por lo general, corríjanme, no puede hacer una pena más de lo que pide el fiscal y más. Tú tienes el arco entre el mínimo y el máximo que te pide el Ministerio Fiscal. Claro. Si es un delito de injurias, calumnias o vejaciones leves, un delito de maltrato del 153 o del si es un delito puntual o un delito continuado, tú tienes una horquilla con la que juegas. Claro, entonces, yo con este punto, yo con quien estoy más cabreado, y además, la semana pasada estuve en Jaén extrayendo un móvil de la policía famoso, que ya sabemos. Bueno, famoso no es el caso, quiero decir del problema que te he comentado. Y me dice, como pasamos muchas horas juntos, me dice amigo de la letrada de Administración de Justicia, y ella me dice que el fiscal y el juez están a matar. Podemos decir que hay una lucha ahí interna tremenda. Entonces, mi queja es más por el tema de los fiscales, porque además es su función, y no del tema de los jueces, que están muy presionados en ese sentido. Hombre, estamos viendo ahora mismo esto que digo no es un ataque a los jueces. Es un ataque a determinados jueces, yo en mi caso particular, a los jueces que ejercen su labor profesional como magistrados o jueces de juzgados de violencia de género, por una sencilla muy razón. Porque ellos cuando juran su cargo y cobran de mis impuestos su sueldo, ellos juran acatar la Constitución y no vulnerar derechos fundamentales. Entonces, cuando un magistrado o juez sale en la tele diciendo que ellos van a preservar la presunción y la vida de las víctimas, yo me pregunto de qué víctimas. Porque claro, cuando se juzga en un juzgado específico con juzgados de excepción, como bien dice la sentencia en 59/2008 del Tribunal Constitucional, donde dice que esta ley, donde se juzga específicamente a hombres heterosexuales, se juzga con el sueño de Metzger. Metzger, ese magistrado, el magistrado Jorge Rodríguez Zapata, manifiesta que en Metzger era el sueño que tenía, que era crear dos derechos penales, uno para la generalidad, en el que en esencia siguen vigentes sus principios constitucionales, y otro para un determinado grupo de personas. Es decir, tenemos un derecho con la Ley Integral de Violencia de Género y esos juzgados específicos que vulneran derechos de presunción de inocencia porque juzgan solamente que el mismo delito cometido por un hombre y por una mujer, no juzgan el delito, juzgan el sexo con el que tú vas a entrar a esa sala. Por eso ataco yo a esas jueces. No significa que sean máquinas de destrucción. Ese es el sentido que yo quiero dar. Tienes razón. Y ahí te he comentado que el tema de la violencia de género, la ley, yo la veía bien en el enfoque que te había comentado de si se aplicara bien de la presunción de inocencia y con el enfoque de proteger a una serie de víctimas o no.
Si bien yo pienso que esa ley es inconstitucional por un razonamiento que dice todo el mundo, que es que todos somos iguales ante la ley y que está habiendo una diferencia de cuando se cometen los delitos. Y además es que se ha creado una especie de jurisprudencia basándose en el derecho penal de autor, es decir, que el mismo delito cometido por dos personas, hombre o mujer, en la que comete la mujer tiene menos pena. Eso está claro. Entonces, claro, yo me basaba en eso. No quiero atacar a todos los magistrados porque hay jueces, incluso en violencia de género, que son, pues por ejemplo, el caso que me tocó a mí, había jueces de instrucción que eran verdaderos sinvergüenzas y luego me tocó un juez en penal que cuando vio la documental de prueba dijo, Dios mío de vida, esto es para coger palomitas y Coca-Cola y ponerme a ver la película. Entonces, sí que es verdad que hay que preservar siempre la protección a la víctima, pero la pregunta que yo siempre lanzo es, ¿y la víctima quién es? De hecho, yo estoy preocupado porque en los casos, por ejemplo, que ha habido una jueza que ha sufrido algún tema de violencia de género y demás, y está en un juzgado de violencia de género y esto está pasando, no deberían ejercer su profesión. Se radicaliza mucho. Y yo estoy con un cliente que estoy muy preocupado y espero que pueda ir a la provincial y demás, pero le están haciendo la vida imposible. Porque esa jueza piensa que esa víctima es igual que lo que le pasó a ella. Porque no pierden la imparcialidad y bueno, dejémosla ahí. Sí, vale. Sigamos, porque no vamos a solucionar el tema jurídico, lo que venimos es hablar de un informe y una queja denuncia, repito, que me llama personalmente la atención, que es muy valiente, es decir, te felicito y os felicito a los que habéis participado, si es tuya o es de la empresa, porque creo que es una queja denuncia muy bien, además podéis ver que la estructura, la limpieza con la que se puede leer, la facilidad. Yo fuera de cámara le he dicho cosas que echaba en falta, pero me parece esencialmente muy bueno. De hecho, en la misma denuncia y demás se dice de quien pueda aportar o tal, la mejoro. Y lo pones al final, en la última, que sirva para que se pueda aportar y mejorar, es decir, que deja la impronta de, oye, yo dejo esto y quien pueda colaborar y mejorarlo, que lo haga. Tanto fiscales como jueces. Sí. que eso es de ser muy valiente, hemos hablado del impacto que conlleva. Por otro lado, me gustaría saber, he hecho en falta, como te he dicho anteriormente, las referencias de las que hablaremos más adelante, ¿no? Hablas de la vulneración de la presunción de inocencia. Hablas de la tutela judicial efectiva. Claro, la primera duda que me surge a mí como ciudadano es, vale, Luis, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué pretendes? Yo, como soy el último mono y soy una hormiguita, pues yo pretendo ponerlo en mis procedimientos judiciales y por lo menos a ver si se hace algo o no. Al menos, al dejarlo en mis informes técnicos, ya se da una base para una reclamación posterior. O sea, cada informe que te haga cualquier persona que te pida tu valoración profesional o una peritación profesional, automáticamente esto se lo vas a adjuntar en su informe. Como un anexo. Siempre y cuando voy a preguntar primero al abogado y la razón es pues que por el tema si lo veo procedente o no, porque obviamente esto es un torpedo a la flota al eje de flotación. Sí, al eje de flotación a todo y es dejar en evidencia a todo el sistema. Si un magistrado lee esto en un informe pericial, pues se puede sentir atacado a lo mejor, ¿no? El magistrado no, más bien el fiscal. Pero como la solemos tener en contra, ¿no? Efectivamente. Me has hablado anteriormente de que querías darme a conocer una serie de casos en tema de violaciones y de quebrantamientos. En base a tu experiencia profesional. Cuéntame. Estos son casos reales, entonces vamos a ir recordándolos poco a poco. El primer caso que así que recuerdo que es flagrante, esto fue el típico informe que me piden para 3 días antes de un juicio penal, que no se debe hacer. Y el tema de la denuncia era que se había quebrantado la orden de alejamiento entre un chico y una chica, en concreto el chico porque le había dado a seguir o porque estaba siguiendo a la cuenta de Instagram de la chica. ¿Vale? Entonces eso
pues se entendía que era Un quebrantamiento. un tema de comunicación o cualquier cosa. Bien, pues yo lo que extraje es el terminal telefónico en la cuenta de Instagram del chico, y lo que vi es que se estaban siguiendo desde antes de la orden de alejamiento. Y quien había bloqueado era él a ella. Y le entró una notificación de que fulanito te ha bloqueado. No, bueno, creo que a lo mejor fue después de la denuncia, no, eso no lo recuerdo, pero el seguimiento era previo, ¿vale? Pero ese no era el tema. El tema es que en la misma denuncia, los dos pantallazos que se habían realizado y que se entregaban por parte de la denunciante, esos dos pantallazos en el que mostraba el primero que no se seguía y en el otro que sí se seguía, eran dos móviles diferentes. Pues sí, eran dos móviles diferentes. Y te explico por qué. Los iconos de Android y de iPhone son diferentes. Sí. En una captura era un móvil de Android y en otra captura era de iPhone. Pero Luis, me estás hablando de que estamos ante un delito, un presunto delito de simulación de delito y denuncia falsa. O sea, literalmente tú eres perito y tú no catalogas. Pero yo como ciudadano, en la libertad de expresión, me estás diciendo que con lo que tú demostraste le dabas al Ministerio Fiscal la prueba de que esa señora había puesto una denuncia falsa. Es lo que yo entiendo, a grosso modo. Es decir, si usted me está diciendo que esta persona le sigue, resulta que no, y usted me presenta dos pruebas que están manipuladas, porque una me demuestra usted que es iPhone y otra es Android, hostia, es que entonces el delito se ha cometido. Pero usted quiere que se juzgue a este señor por un presunto quebrantamiento, que puede conllevar una pena de prisión. Efectivamente, le pedían 2 años y 8 meses, creo recordar. Yo lo que dije es que esos móviles eran dos móviles diferentes y que como eran capturas de pantalla no se sabía de quién pertenecía a cada el terminal telefónico. Lo que tendrían que haber hecho es un cotejo y haberlo verificado en la misma policía, no simplemente coger los pantallazos de dos móviles diferentes. Pues ese detalle es la típica idea feliz que comento, que a veces encuentro. Idea feliz que le das la vida al denunciado. Hombre, claro, se cerró el caso, obviamente. Oye, pues enhorabuena. Enhorabuena tanto a ti como a tu cliente, porque yo que he vivido el drama de estar denunciado hasta en 7 ocasiones por la misma mujer y tener una petición de 14 años y medio de prisión, cuando empiezas a descubrir... Es como, te diría yo, como cuando estás en un túnel a oscuras y de buenas a primeras vas pegándote, golpeándote, sangrando, y de buenas a primeras tocas algo en el suelo y tiras de una pequeña cuerda y empiezas a tirar, y después de cientos de kilómetros andando, sediento, sangrando y desvariando, ya empiezas a ver al final el túnel de la luz. Cada tramo de cuerda es una prueba nueva. Entonces, el ver de forma sencilla que un perito en el ejercicio de su profesión puede salvar la vida de una persona, para mí, y perdona la comparación, al fin y al cabo muchas veces sois cirujanos, se lo digo muchas veces también a nuestra amiga Elena, sois cirujanos que si te equivocas de arteria, le desangras y lo matas en la mesa. Tú acabas de salvar con tu cirugía, valga la comparativa, a un hombre de ser condenado por algo que no había hecho. Así que, de verdad, mil gracias porque sé lo que conlleva eso. Era un chaval, sí. Pues ese es uno de los casos. Y aquí la pregunta y la reflexión que hay que hacer es ¿por qué no se miró por alguien de oficio esos móviles? ¿Por qué no se verificaron las pruebas que estaban en la propia denuncia? ¿Por qué el fiscal no revisó que esas pruebas eran veraces o no? Y obviamente, ¿qué se hizo después? No se debió de hacer nada, pero bueno. Ahora, el tema del caso de violación. Esto era 2 chicos que eran menores y estaban saliendo, ¿no? Creo que el chico fue mayor de edad y la otra chica seguía siendo menor. Le denunció por no, por violación. Le denunció por violación. Y el chico fue detenido, como suele pasar. Le requisaron el móvil y el mismo chico decía en la denuncia que había borrado una conversación de WhatsApp, o sea, cuando lo habían detenido, y que ahí estaba todo el historial de la conversación y demás.
y que eso no había sido una denuncia y que había sido consentido y demás. Claro, estamos hablando, perdóname, de menor, no estamos hablando de un chaval de 18 y una niña de 14, sino que puede ser 18 y 17. Sería 19 y 17, sí, o 18 y 17, cosas así. Vale. Bueno, pues la policía, por suerte, apagó el terminal móvil cuando le detuvo y demás. Esto era 2015-2016. En ese momento las conversaciones de WhatsApp Se guardaban y se podían recuperar. Yo, cuando fui a extraer el terminal móvil, que realmente este informe pericial no era mío, yo era el técnico que hice la extracción. Estaba asistiendo a otro compañero mío, que es lo que muchas veces lo hago, igual que lo de Jaén, también no era el perito titular. Y me dijeron que tenía que recuperar una conversación de WhatsApp. Me tiré las manos a la cabeza, pero por suerte se recuperó. Y esa conversación fue la prueba esencial y obviamente era consentido, tan consentido que se leyó en el juicio y de un recuerdo así de ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Le preguntaba al chico y el otro sí, no sé qué. Dice, bueno, pues la próxima vez si te depilas te lo como todo y tal. Eso estaba entre los mensajes que recuperé y eso se leyó. Y efectivamente era consentido gracias a esa prueba que la policía podría haber realizado alguna extracción normal, la podría haber recuperado de ese terminal móvil y esto fue un juicio que a lo mejor se hizo en 2020, 2021. Tú fíjate lo que había vivido ese chaval durante 2-3 años. Acusado por agresión sexual. Acusado por violación. Y siempre digo lo mismo. A ti y a mí nos denuncian aquí en Madrid y hay 4 millones de personas y quitando que alguien te haga tu cara pública y te publique en redes sociales, nadie sabe si has cometido el delito o no y eres ajeno. Pero imagínate en un pueblecito de 3.000 habitantes, donde todo el mundo, casi todo el mundo es familia o amigos desde la infancia. La presión a la que se somete a la víctima, que es el denunciado en este caso, ¿qué hacemos con esa persona ahora? Porque claro, la denunciante se fue de rositas seguramente. Bueno, en este caso, por suerte no había medios de por medio. Claro, no había, pero la Fiscalía hizo, como tú bien dices anteriormente, que esto es un toque de atención principalmente a Fiscalía, ¿la Fiscalía ante la simulación de delito de denuncia falsa hizo algo? No, seguramente. No, seguramente, y yo también te desconozco, porque hice la extracción, sí. conseguí la evidencia y mi compañero fue el que lo ratificó en sala. Por desgracia, pocos casos conozco en la que la Fiscalía sea profesional, porque bueno, tenemos una Fiscalía jerárquica en la que aquí se ordena y manda, y no que quiero meterme en temas políticos, pero me parece curioso, porque yo también he tenido conversaciones con algún que otra fiscal, y cuando les hacen ciertas preguntas incómodas, incluso fuera de petit comité, para respetar su independencia pública, te dicen, hombre Jesús, es que si hiciéramos una deducción de testimonio de cada denuncia que creemos que es falsa, no haríamos otra cosa. Es verdad. Joder, claro, señora fiscal, pero es que usted le ha fastidiado la vida durante 4 o 5 años a una persona que es inocente. Y te dice, es el sistema que tenemos. Pues eso no. Claro, pues algo no funciona. Pues claro, pues eso es el enfoque de esta denuncia. Efectivamente. Y cuando me empiecen a perder dinero a las puertas, que por cierto, esto sería otra queja, si empieza a perder el Estado el dinero por estas cuestiones, ¿de dónde lo van a sacar? ¿De deuda o subiendo los impuestos? Entonces, yo como ciudadano quiero reclamar por tus injerencias y demás, están causando unos perjuicios que me afectan a mí en mis impuestos. O sea, esto tiene una consecución de cosas. Y si un fiscal comete negligencias de este calibre durante 1, 2, 3, 5 juicios, ese fiscal tiene que ir a la puñetera calle. Sí. Porque hay ciudadanos 50.000 para presentarse una oposición de fiscal. Y fiscales podemos tener 50.000. Y más con la nueva reforma que quiere hacer el gobierno, donde va a colocar a jueces amiguetes, pues igual vamos a colocar a fiscales amiguetes. Lo que queremos es un mundo profesional, independiente, imparcial. Eso, se necesita un mundo profesional, imparcial. También hay que indicar que seguramente los fiscales están hasta arriba porque no tienen los medios suficientes ni son el personal. Pues si tienes que perseguir esos delitos y demás que tú dices y que no pueden, que solo harían esas cosas, pues que aumenten los fiscales y quiten más funcionarios de Hacienda, ¿no? Por ejemplo. Que ahora han abierto más personal para funcionarios de Hacienda. Pues me parece que... No se busca la mejora de vida y el bienestar del Estado, sino la recaudación. Claro, entonces con ese punto, aunque estoy siendo muy crítico con los fiscales, también hay que ver el tema desde su punto de vista. Sí, de cómo están. Cómo están, si una y cosa sobre no la todo otra.
cómo le cortan las alas. Porque si un fiscal, por ejemplo, quiere hacer algo bien, como es una sociedad muy una estructura jerarquizada. Una estructura muy jerarquizada, ¿tú qué sabes si desde arriba no le van a empezar a presionar? Y que le marcan y no puede ascender en su carrera profesional. No puede ascender, le meten, ¿cómo se dice? Bueno, tema de interno, quejas, pues como cuando un policía denuncia y empiezan y sus jefes empiezan a apretarle y entonces te meten en un chiscón a oscuras. Y empiezan a presionarlo y le hacen la vida imposible. O también expedientes disciplinarios, como a mi buen amigo Alfredo Perdiguero, para cerrarle la boca a algo que no va a hacer nunca. Ya hemos visto que quieres exponer con esta queja-denuncia y es resolver un problema que a tu juicio haría, primero, agilizar el sistema judicial, mejorar la calidad de vida de los que tienen que enfrentarse, por desgracia, a un proceso judicial, denunciantes o denunciados, ahorraría miles de millones de euros en agilizar los procesos judiciales en los que se ven muchas veces inversas personas de la sociedad. Es decir, habría un redundamiento en una mejora, tanto económica como visión de cómo funciona la justicia. A ver, por un lado puede parecer que al principio haya más procedimientos, pero si, por ejemplo, existen unas consecuencias por denunciar, existen consecuencias por denunciar o porque haces mal tu trabajo, se corrige. Lo que pasa es que actualmente no hay consecuencias. Y en vez de tener a lo mejor ahora, en este caso, ¿qué me decías? 560 denuncias por violencia de género al día, pues a lo mejor se termina en 60. Claro, las verdaderas víctimas. Entonces, por el control y por la garantía. Que para que nadie nos tache de machistas heteropatriarcales, yo me baso en las sentencias de condena, que yo no digo que una persona que sea sobreseída archivada a lo mejor sea un presunto maltratador, pero lo que sí digo es que si hay 3 millones de denuncias y 2.200.000 hombres han terminado en 20 años siendo inocentes y solamente hay 670.000 condenas, divides entre 20 años, pues igual te da, como dices tú, a lo mejor la media de personas que son víctimas reales no son 550 personas, 560, a lo mejor son 60 personas que han puesto denuncias. Y hay que recordar que de esas 670.000 condenas, más del 60% son conformidades. Y para que la gente lo sepa, del total de condenas, más del 95%, o casi rozando el 98%, son condenas de menos de 2 años. Entonces, tú que te dedicas a tu profesión y que has visto, seguramente habrás escuchado muchos temas judiciales, yo también los he escuchado por mi vida personal, ¿qué clase de maltratados tenemos en España? Que los condenados no superan penas de 2 años. Pues mira, es un porcentaje muy pequeñito el que las supera. Y esos condenados que son menos de 2 años, por lo general va a ser por un acuerdo con Fiscalía. Y lo hacen porque dicen, oye, si aceptas esta condena, no hay juicio y no entras en cárcel. Si no lo aceptas, te voy a pedir todo. Claro. Entonces, esas condenas también habría que revisarlas, pero bueno. Incluso podemos estar enfrentándonos a un presunto delito de coacciones y amenazas por parte del Ministerio Fiscal. Porque claro, si resulta que yo soy un maltratador en el que me pides 3 años y resulta que llego a un acuerdo para que tú no trabajes y no hagas tu trabajo por el que te pago un sueldo, resulta que me reduce la condena a 3 meses de trabajos en la comunidad, con todo mi respeto, ¿qué mierda de fiscalía tenemos? Exacto. En violencia de género, que es lo que tú quieres preservar. Bueno, en violencia de género y en el resto. Sí, pero me refiero en este caso concreto, es decir, tú proyectas que la fiscalía, o sea, no lo digo tú, sino que el Estado proyecta que la Fiscalía es el que enerva la presunción de... O sea, perdón, la presunción no, enerva la proyección de la protección de las víctimas. Pero si luego con la mayor parte de los maltratadores llegas a un acuerdo para meter los 3 meses de condena con trabajos a la comunidad. O sea, entonces lo que no quieres es preservar la vida de las víctimas, lo que quieres son palotes. Eso es lo que yo critico. Cerrar y tal, yo también. Hay más casos curiosos y te voy a comentar el caso curioso de quizás fue mi tercera pericial. Fue un cliente que le habían hecho la vida imposible con su hija y demás. Ya había conseguido la custodia compartida, había pasado por todo el proceso de violencia de género, tenía un odio a su mujer terrible, pero terrible, y le estaba denunciando por una denuncia falsa, por un tema de una llamada oculta que le había hecho, bueno, una llamada oculta.
Pues al final el informe pericial no le dio la razón y yo le expliqué, mira, esto en el juicio, mira, te la ha jodido muchísimo tu mujer y demás, pero vamos a hacer una reflexión. Tú estás con tu hija, lo que te importa es tu hija, ¿no? Y me dijo, sí. Dice, vale, supongamos que esto va por donde querías y metes en la cárcel a esta mujer que te ha jodido la vida durante 5 o 6 años. ¿Con qué cara le dices a tu hija que has metido en la cárcel a su mujer? Y espérate, ¿vale? Entonces le estaba haciendo ese razonamiento y tal. Y entonces él entró a testificar, yo estaba esperando para ratificar mi informe, y en el mismo juicio él cortó y dijo que quería retirar la denuncia. Contra su exmujer. Contra su exmujer. Y sé a día de hoy, la mujer que se había visto que estaba como él se había visto, pues sé que a partir de ahora la conciliación y demás con el tema de la hija ha ido rodado, pero tuvo que ir a ese punto. No sé si hice bien o hice mal. Yo creo que a efectos... Sé que no serás... Era mi tercer caso. Mi gesto no es una crítica, me llama poderosamente la atención el debate moral de un científico, permíteme la expresión, porque eres un perito informático, donde tú tienes que practicar una diligencia y plasmar en un informe si lo que tú has peritado es cierto o no cierto. Y entras en el debate moral de joder la vida a una niña, que la puede dejar con una madre, entra en prisión o no. Habrá gente que lo critique. Claro. Y mi informe pericial no daba la razón a mi cliente en este caso. O sea, no había forma de probar que la llamada oculta no salió desde su teléfono. Pues sin meterme mucho en el caso. O se produjo la llamada del terminal o coincidió, porque también sucede que he conocido a muchas mujeres que cogen llamadas ocultas y dicen que han sido tal. Son teléfonos que luego cuando se investiga son cogidos teléfonos que por casualidad de la vida están cogidos en Portugal y se comprueba que la fecha de comprar esa tarjeta con ese número coincide con que ese hombre no estaba ni en Portugal y estaba en Madrid trabajando a lo mejor en su empresa o desplazado en Francia. El tema de las llamadas ocultas y más o de las llamadas que aparece un número y resulta que no es. Efectivamente. Bueno, ese era otro punto, pues... Y hay más ejemplos de más casos que he pasado que son tremendos. A ver, entiendo que en tu práctica habitual, cuando tienes que peritar... Podemos hablar de Cometa. Por ejemplo, si es una cosa que tenía en mente, sobre todo Cometa, para que me aclares algo que a mí me dejó ayer, además lo comentaba con un amiguete, voy a entrevistar a un perito informático, me habló de estos temas y me dejó un poco porque sí que es verdad que tengo... bueno, pues vamos a decir, por no evidenciar a nadie, conocimientos desde dentro de Cometa de cómo fraudulentamente está trabajando, o presuntamente fraudulenta, y de manera fraudulenta está trabajando Cometa y cuáles son sus directivas internas. Entonces, bien, hay una cosa que me llama la atención, perdona, y es el hecho de que me dijiste ayer que se podía manipular la posición GPS de un terminal asociado a una pulsera telemática. Sí, voy a explicar varios razonamientos y demás. A ver, de Cometa, por desgracia, los sistemas que están funcionando, yo no tengo documentación. La solicito por transparencia y no me la dan. No te la van a dar. Y no me la van a dar. Yo tengo algunas cosas internas de Cometa. Bien. Que no puedes sacarlas a la luz. ¿Cuál es el tema? Primero, por transparencia se podría pedir y te las tendrían que facilitar. Pero ahora te voy a explicar el tema de Cometa, de las pulseras de antes, y obviamente estoy hablando desde la teoría, porque a mí me llega un caso y empiezo a pedir documentación o empiezo a analizarlo, o sea, por transparencia y demás. Y después, pues las conclusiones. Y yo te digo lo que conozco hasta ahora. Antes, las pulseras tenían, podemos decir, su propio dispositivo de geolocalización. Tú sabes más de pulseras porque las has visto, yo no he visto una en mi vida, pero corrígeme, era una pulsera que debía de tener una tarjeta SIM o asociada a un teléfono también. Iba una pulsera y va asociada a un dispositivo. Un dispositivo que llevaba la persona.
Sí, tanto el chaval lleva un dispositivo y la víctima lleva otro dispositivo. Claro, vale, pero cada pulsera estaba geolocalizada y lo que tú geolocalizabas es la pulsera. ¿Cómo? Mediante una tarjeta SIM, que es como se hacen, como que se era suele geolocalizar. 2 o 3G, últimamente son 4G. Sí, una tarjeta SIM, entonces geolocalizabas las pulseras. ¿Qué es lo que pasa? Para ahorrar costes, han desarrollado un sistema que lo que hace es que tú tienes la pulsera, ¿no? La pulsera, y en este caso se sincroniza con tu terminal móvil. Y lo que hace es que es el terminal móvil el que localiza la posición. Debe de ir conectada por Bluetooth. Digo por Bluetooth porque el margen de... Es el margen de cercanía que de tienes. cercanía efectivos son 18 metros, para que te hagas una idea. ¿Vale? Y claro, entonces lo que hacen es que localizan el dispositivo móvil. Pero eso es una aplicación que se instala en el dispositivo móvil. Y esto es lo que habría que revisar en su momento. Te voy a recordar el tema del Pokémon Go, el juego que vas cazando Pokémon, que vas andando y tu geolocalización, puedes determinar... O sea, que estés cerca de un supuesto Pokémon o que manipules la cercanía a otro Pokémon. Claro, entonces, cuando surgió el tema de Pokémon, pues hay unas aplicaciones que simulan tu geolocalización en el terminal móvil. Es decir, si sale un Pokémon en Estados Unidos que es exclusivo, pues la gente lo que hacía es que cambiaba esa geolocalización a Estados Unidos estando, yo qué sé, en Albacete. Y así podían coger el Pokémon. Entonces, lo primero que habría que revisar es el sistema de Cometa, si es afectado o no por este tipo de aplicaciones. Te van a decir que no. Bueno. Te van a decir que no está afectado. Bueno, vamos a ver, eso no lo pueden determinar ellos así, porque lo que están cogiendo es la geolocalización que te marca el dispositivo. Y la está modificando una aplicación interna en el tema del dispositivo. Que tú no sabes si la víctima o la presunta víctima la ha modificado o no. Eso, no tienes control del dispositivo que está marcando la geolocalización. Y esto pasa igualmente con el tema de el fraude bancario, el phishing y demás. Es algo parecido. Que la falla de seguridad es que los bancos no están teniendo en cuenta el dispositivo del cliente en muchas de las ocasiones. Pero no me voy a exponer de esas vulnerabilidades porque tardaríamos en hablar 2 o 3 horas más. Bien, pues eso es un ejemplo. Pero claro, después estamos hablando que el sistema de geoposicionamiento depende de 3 o 4 puntos. Me refiero, a no ser que sea una geolocalización militar, la civil necesita 4 puntos, 3 puntos de referencia para ubicar a una persona en ciertos metros. Si, por ejemplo, tienes 2 puntos, pues el error puede ser kilómetros. Entonces, y si es kilómetros, te ubica en una determinada y puede coincidir que se ubica con la víctima, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y cuando se hacen los informes de Cometa, no te facilitan los registros, todos los registros de las ubicaciones, simplemente te facilitan un informe para no entendidos, no son los datos técnicos. Esos datos técnicos son los que hay que revisar. Con esta serie de puntos ya te estoy explicando un poco cómo podría ir el tema de la defensa pericial de este tipo de cosas. Pero hay otro que es importante destacar. Hay una normativa que se llama, o una regulación, no sé, el Esquema Nacional de Seguridad, que no sé si te suena. No. Bien. El Esquema Nacional de Seguridad es obligatorio para las administraciones públicas y lo que viene a hacer es, de forma resumida, una forma de garantizar y securizar la información. Por ejemplo, cuando tú haces una comunicación por el juzgado o Hacienda, a lo mejor lo haces por un tema de un certificado digital en tu ordenador o cuando te hacen una comunicación, te llega, ¿no? Esa comunicación está certificada por una serie de certificados digitales que establece que se te ha hecho una comunicación y tú la has aceptado y la has cogido en determinado tiempo y demás, ¿vale? Esto va siguiendo una serie de principios. Lo que está intentando es
garantizar la trazabilidad de los datos y de la información. Esta trazabilidad, confidencialidad, integridad, son varios puntos, son hasta 5 puntos. Autenticidad y otro punto más que ahora mismo no recuerdo. Pues esos son los principios de la seguridad de la información. Todo documento público que sea y afecte a los derechos fundamentales o jurídicamente a unas personas tiene que cumplir con estos principios. Es decir, el sistema Cometa tiene que garantizar, cuando hacen esos informes, que esos datos, desde la pulsera, desde el medio que utiliza el dispositivo y cuando se procesan en el centro Cometa, puedan ser auditables y verificables. ¿Bien? Si no se audita y no son verificables, pues obviamente la prueba es inválida. Hablamos de la cadena de custodia. Nos hemos encontrado casos en Anavid donde, te voy a contar dos, porque te puedo contar 100.000. Un papá y amigo mío decretaba el sistema Super Cometa, del que nos cuesta una riñonada a los españoles. Ese señor, su señal GPS de geolocalización estaba en el túnel de Guadarrama. Este señor llevaba más de 12 horas ya en Galicia. Tal fue así que le llamaron desde Cometa diciendo, pero si llevo aquí desde X horas. No, porque tal, ¿no? Dijo, mire, pues voy a llamar a la Guardia Civil, se personan en el domicilio y efectivamente este hombre lleva allí. Dice, mire, este es el coche, titularidad de este señor, el coche ya está prácticamente frío, no está ni caliente, y nos ha demostrado, porque hemos hablado con el entorno social, con vecinos y familia, que este señor ha llegado aquí, me lo invento, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde. Y usted me está diciendo que actualmente, en este momento, está en Guadarrama. Vale. Eso sucede. Y luego el otro, que es el caso que te comenté otro día cuando hablamos por teléfono, fue que tenía una reunión de varios amigos, papás, para una iniciativa que queremos llevar, en presencia nuestra y grabándose la conferencia por StreamYard, le llama la Guardia Civil y le dice, no, le llama Cometa y le dice que está próxima a la víctima. Y dice, pero estoy sentado en mi casa. No, la señal GPS me está diciendo que está próxima a la víctima. Por favor, vaya en dirección contraria. Y automáticamente le dice, mire, usted me puede contar lo que quiera. Estoy grabando una edición de vídeo, estoy en una reunión en directo. No solamente eso, sí, voy a llamar a la Policía Nacional. Y se contrasta que efectivamente está con nosotros. Aún así, decidimos coger los nombres, apellidos y DNI de todos nosotros para ejercer como testigos si se produjera una denuncia. 2 casos de los cientos de miles que conozco donde se demuestra que Cometa es un fraude. O que está funcionando mal. Pues mira, puede ser que como son muchos datos y pues que a lo mejor algún error en la base de datos en la lectura de las mismas, pues esté cruzando datos. También otro caso que me viene a la cabeza es un papá al que en menos de 10 días, durante 10 días, porque puede funcionar bien, pero durante 10 días este papá ha sido sometido a más de 15 llamadas diarias desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Es decir, despertarle constantemente por fallos en el sistema. Entonces, cuando ves esto, yo no sé si, claro, yo como víctima o como denunciado y llevo una pulsera, yo no puedo venir, oye, mira Luis, me gustaría que peritaras este cacharro porque está fallando, porque quiero demostrar contra el sistema, contra el juez, o que me cambien la pulsera. Y es más, conozco otro papá que me está viendo la cabeza que ha llevado a la vez, porque una daba fallo, 2 pulseras a la vez. Solamente conozco un caso en España. Además también se llama Luis. 2 pulseras. Es decir, me parece sumamente surrealista. Pues mira, si yo soy esos padres o esos denuncio para que quede constancia y tal, digo, oye, me han despertado 15 veces esto y denuncio. Queda reflejado en Cometa, que te llaman, ¿eh? No, sí, queda reflejado en el Cometa, pero la denuncia del acoso, por ejemplo, que ejerce Cometa sobre ellos por el mal funcionamiento. Para que luego puedas ejercitarlo con esto, con este. Por ejemplo, es que hay que empezar a quejarse más y a dejar documentado más las cosas, por lo menos para salvarte, entre otras cosas, guardarte las espaldas. Efectivamente. Yo es una cosa que siempre he dicho, que lo que queda por escrito
es lo que vale. Porque yo te puedo contar, mira, que mi pulsera X hoy, te van a decir, sí, Jesús, pero mira, yo te puedo valorar, periciar estos días, pero si tú no lo dejas por escrito y no lo dices constantemente, luego no te quejes. O sea, es una cosa que siempre hemos dicho, igual que el tema de las grabaciones, el perito en la grabación, que si es legal, me he encontrado situaciones todavía. Ya últimamente no, pero sí que es verdad que me parece vergonzoso y aprovecho para denunciarlo públicamente, que hay abogados todavía que te digan que estás incitando a su cliente a la comisión de un delito cuando está diciendo que grabe una conversación con su ex. Cuando es reconocido por todo el mundo que la jurisprudencia del Supremo dice que las grabaciones entre particulares son legales. Entonces, sí, hay un desconocimiento tan brutal en muchos aspectos. Yo, por ejemplo, desconocía el tema de la geoposición, que incluso para cazar un Pokémon puedes manipularla. No vamos a explicar cómo se hace para no incurrir en que la gente sea muy avispada y haga cosas que no debe, pero que sepáis que se puede hacer, y aquí tenéis una empresa que podría periciar pues un dispositivo tuyo o de tu ex que puede estar vulnerando un derecho fundamental tuyo, o bien como denunciante o como denunciado de derecho a defensa. Claro, a ver, ¿cómo se podría solucionar eso? Por ejemplo, si en el tema de la modificación de un GPS tienes el sistema Cometa, que es lo que te ubica, pero hay un sistema que es posicionamiento por antenas, que cuando recibes una llamada o demás... Te dicen qué antena estás, repitiendo. Te dicen en qué antena estás. Y eso se debería pedir de oficio, por ejemplo, para demostrar que funciona o que no es correcto. Eso, por ejemplo, podría ser una medida para el tema de abogados. Otro tema, por ejemplo, he tenido un informe pericial quizás hace 2 meses de un tema de un señor que estaba en una empresa y que había habido una huelga y que estaban diciendo que si había sido un piquete y tal, pues la geolocalización de antenas se guarda durante 1 mes en el terminal móvil. Y con esa geolocalización pues se demostró que no estaba donde decía ese hombre. Mira, sobre ese tema también me gustaría, si lo conoces, porque hasta donde yo sé, hace, me lo invento, 3 o 4 años había una legislación que permitía que la información se guardara durante hasta 1 año en las compañías telefónicas. Una modificación de la Unión Europea ahora legisla que solamente se tiene que proteger o guardar esa información durante 6 meses. Claro, tú me dices 1 mes en el terminal, claro, pero muchas veces, por desgracia, porque alguna vez me ha escuchado un papá o algún técnico o lo que fuera, oye Jesús, he sabido de esto, mira, es que hace 2 años, olvídate, ese ya no existe. Entonces, vale, te cuento el argumento. Bien, es cierto lo de los 6 meses, ese es el periodo mínimo, creo recordar, ¿vale? No lo sé si es máximo o mínimo, pero sé que las compañías se cogen ahí y te dicen, sí, yo he tenido esa información 6 meses, ya no tengo información si usted estaba aquí repitiendo aquí o allí. Vale, pues yo lo que haría en el tema de ese argumento es, mira, esta prueba era esencial para la defensa, habéis tardado 8 meses en la instrucción de este procedimiento. Unas dilaciones. Se ha jodido mi evidencia y ya se ha quitado, pues a mover cielo y tierra para recuperarme mi geolocalización porque es una prueba esencial. Y fíjate el argumento, es que utilizando el derechos y demás se puede llegar y dice, esto es una negligencia por tu parte y mi presunción de inocencia se ha vulnerado de esta prueba que era esencial. Te voy a decir lo que me contestó un juez que no es ni amigo ni enemigo, estaba más afín a mí, pero hizo de abogado del diablo. Dice, ya Jesús, dice, pero también tiene que entender usted que el hecho de que ese teléfono esté repitiendo en esa llamada, en esa antena, no significa que el teléfono lo lleve usted. Eso es verdad. Ya, pero usted tendrá que demostrar que ese teléfono no lo llevaba yo. Porque si invertimos constantemente la carga de la prueba, es decir, la mera denuncia, como dice la memoria fiscal del Estado, el 33,8% de las condenas son por la mera declaración de la denunciante. O sea, que una señora pida un biombo, se ponga a llorar y denuncie que yo soy el hijo de Bin Laden no significa que yo lo sea. Tendrá que demostrarlo. Bueno, pues es que constantemente en procesos, específicamente, repito, de violencia de género, se invierte la carga de la prueba. Pues mira, incluso por el... Espera, se me ocurre una cosa. Por ejemplo, hay un tema de autenticación cuando tienes un móvil, el tema de biometría. Por ejemplo, se accede con biometría. Y se sabe si el que ha accedido es a través de una contraseña, o a través de huella. O a través de huella o de la cara. Me alegra que lo digas, porque ya estoy harto de decirlo, pero si te dicen que, bueno, no evidencia nada. Oiga, estoy desbloqueando mi teléfono para llamar por teléfono,
Dígame usted cómo, porque eso se puede saber si se ha desbloqueado con la contraseña o con la señal biométrica. ¿Que sí? Dependiendo del tipo de extracción y de móvil, sí. Pero claro, ahora ya totalmente juego con abogado del diablo y de forma técnica. Yo no tengo... Bueno, el tema de la biometría se puede quitar y volver a poner. Y la biometría la puedes poner de otra persona. Sí, efectivamente. Pero claro, estos son los ISIS. El juez tiene que valorar si se está haciendo verdad o no. Y la prueba. Y nosotros damos los datos técnicos y para eso ellos cobran lo que cobran y nosotros lo que cobramos, ¿no? Efectivamente. Que no me quejo. A lo que yo quiero, por resumir esto ya, es decir, si yo supuestamente estoy con una pulsera telemática y esa pulsera telemática dice que estoy a 100 metros de mi expareja fuera o dentro del ratio, que tengo una orden de alejamiento de 300 metros y estoy a 100 y resulta que yo estoy diciendo que estoy llamando a mi casa a 4 kilómetros de donde se supone que estaba ya porque yo no lo sé, oiga, es que no me puede decir usted que el terminal lo llevaba usted, no, demuéstreme usted el teléfono lo llevaba yo. Es que el terminal ya, pero es que este terminal ha dado 15 fallos que he dejado por escrito anteriormente. ¿Por qué usted tiene que creer esta persona? Yo estoy dispuesto a que usted investigue lo que sea necesario sobre mi pulsera y sobre mi terminal, pero también sobre mi teléfono. Y mi teléfono, en base a lo que yo he aprendido, es que si hago una pericial, resulta que mi teléfono está repitiendo en la antena 4253, que está en Hortaleza y no está en el sur en Vallecas. O sea, lo que quiero con esto dar no es el ejemplo, sino salidas que muchas veces víctimas de un lado y del otro, o incluso abogados, se les agotan las ideas y cuando a veces les ofreces una idea de, tío, ¿y has ofrecido a tu abogado que pide una diligencia policial, una diligencia judicial al juez que oficio de estar repitiendo tu teléfono? No jodas, ¿eso se puede hacer? Digo, claro, tío. Entonces, por eso me alegra esta entrevista. Claro, es que y a mí muchas cosas que se me ocurren en recomendaciones no se le ocurren a abogados y demás. Claro, además se me ocurren al instante. Claro, porque tienes que ver de in situ en función de la problemática. Tú necesitas que te digan cuál es el problema y tú, en base a tu experiencia, aportar, ostras, pues igual se puede hacer esto. Y si lo consultas a la estrategia procesal, le dices al abogado, oye, ¿le apetece? ¿O usted ha pensado que si yo hago esta extracción, pero además añado esto, no me hace falta? O, mira, pues no me había caído, gracias por la información. Eso es. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de antes. Dentro de una pericial no está el debate moral y tú decidiste hablar con ese papá y decirle que sepas que te puedes enfrentar a esto y que sí que el interés superior de tu hija es proteger a tu hija. ¿Qué era lo que me había dicho él? Efectivamente. ¿No está dentro de tus competencias? No. Bajo mi humilde respeto. ¿Pasaste la línea de lo profesional a lo moral? Sí. ¿En ese caso tu cliente lo agradeció? Pues seguramente. Mira, ser buen profesional conlleva también moralmente pasar líneas. Buscar lo que es moralmente bueno. De hecho, el derecho está enfocado a ser garantista y que se cumplan una serie de leyes que sean moralmente buenas, que es con lo que los principios con los que se empiezan a legislar las leyes, ¿vale? A no ser que el Estado no busque esas cosas y sea una dictadura y demás, ¿vale? Pero eso es el enfoque, además está explicado y las leyes a veces se tienen que revisar según... Para mejorarlas siempre. Para mejorarlas, efectivamente. Eso es una especie de círculo legal y tiene que haber un estudio que, en mi opinión, no se realiza cuando se hacen pues, determinadas leyes, como puede ser la de violencia de género y las consecuencias. Entonces, yo moralmente... en el punto en el que estaba, no tenía razón en el tema de eso. A nivel científico y yo lo que tengo es una lógica. Mi capacidad más fuerte intelectual es la lógica. Y si él me está diciendo que busca el bienestar de su hija, dice, pues yo a nivel personal y moral le digo eso. En otras ocasiones... no siempre se ven las dos caras de la moneda, solo tú estás viendo una y muchas veces piensas que la otra persona está destrozando a tu cliente, ya cuando eres más... con más casos te vas dando cuenta. Después te enseño la experiencia. Una solicitud que hemos rechazado de ayer y entonces pues a veces te equivocas y a veces no. Y se corrigen las cosas. Yo creo que lo hice bien en ese momento. Y moralmente yo me podría decir, hay muchas de las cosas que estoy denunciando
que me va en contra profesional. Por ejemplo, el tema de la policía. Si se arregla, yo pierdo la baza para tirar todas las pruebas de la policía. Pero no se va a arreglar, por tanto, tu trabajo no se va a ver peligrado, porque yo te repito el caso que no sé si lo hemos comentado al principio o fuera de cámara, con la grabación y la entrevista que hice a un amigo, al que conseguí un amigo, que es Fernando. Se quiso presentar como policía en Pamplona, policía foral, y gracias a esa entrevista sacamos a la luz una grabación de la instrucción donde se acreditaba con una diligencia policial del Grupo 5 de la UFAN que se había falsificado una diligencia por imputarle un delito de maltrato. Y lo que quedaba acreditado en esa entrevista y con la instrucción y su inocencia, con una libre absolución, es que él a las 18:33, a las 19:10, entraba en el banco y la policía en su diligencia decía que, observadas las pruebas y habiendo revisado los vídeos, no se acreditaba que el denunciado hubiera entrado a esas horas en él. Te voy a contar una cosa. El tema de los informes policiales, hay un problema con las fechas. O sea, es decir, muchas veces te encuentras informes policiales que están firmados manuscritamente y te ponen una fecha. ¿Cómo sabes tú que esa fecha es exactamente esa? Bueno, no, pero es que te voy a decir otra cosa. Es que te encuentras con firmas digitales que se supone que no se pueden manipular y te encuentras informes firmados con una fecha. Esos informes dependen de la hora del registro del ordenador. No están, al estar firmados así o manuscritamente no se cumple el tema que te decía yo del esquema nacional de seguridad, de la trazabilidad del documento con consecuencias jurídicas hacia una persona. Pues se pueden tirar los informes también por ahí. En este caso, el tema de la policía, aparte de demostrar que era, pues habría que buscar de cuándo es, y ese informe, si no cumplen esos requisitos, no debería admitirse como prueba, ni como informe en sí. Porque tú que a este pobre hombre durante mucho tiempo, aproximadamente creo que la instrucción le duró casi 3 años y pico, demostró su inocencia y, como te he comentado antes, al emitir esa entrevista, ni el Grupo 5 de la UFAN ni la Dirección General de la Policía se quería contra nosotros, porque la evidencia era, como digo siempre, blanco y en botella. No solamente eso, sino que el juez de instrucción, no sé si juez o jueza, en petit comité, según me cuenta el entrevistado, le felicitó, le dijo que nunca hubiera pensado que hubiera una instrucción de ese calibre y que él no hubiera hecho público su caso. Indudablemente, claro, dejó de la instrucción a su señoría. Y además el Ministerio Fiscal, el juez que juzgó, no el de instrucción, y el juez de instrucción y el fiscal, que además, por cosas que luego te comento fuera de cámara, había personas en sala que estaban causalmente por algo específico. Ahora cuando le ven agachan la cabeza. Y ese señor fue felicitado por todos los jefes de la policía, por todos los compañeros, porque en muy pocas ocasiones un denunciado puede acreditar que el Estado es un Estado bárbaro y criminal contra un inocente. Así que para mí, vuelvo a decir, Fernando, eres enhorabuena, para mí eres un ejemplo y muy poca gente tiene la capacidad de aguantar lo que has aguantado tú. Porque encima tú, que eres policía, tienes en contra a quien se supone que eran tus compañeros de Policía Nacional y hacen diligencias. Yo puedo entender que hay un fallo humano, pero cuando se acredita de forma fehaciente, entiendo que tiene que haber una disculpa pública, siendo un fallo. Porque si se hace adrede, que no lo creo, porque para eso pagas a profesionales, en este caso a policías nacionales, esos señores tienen que estar expedientados y fuera. Porque Fernando tuvo la posibilidad de defenderse. Si no hubiera tenido ese informe, más otras pruebas que tenía la ex que se terminaron tumbando, pero sería un granito más en esa montaña que hubiera terminado con una condena a un inocente. Pero esos señores siguen ejerciendo su profesión y no están fuera de la policía. Y estamos repitiendo que es el Grupo 5 de la UFAN. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Simplemente que con trabajos como este, repito, ayudemos, lo pongo aquí, peritos informáticos, peritaje informático, análisis forense, protección de datos, Luis Navas, perito informático, la última actualización de 20 de junio de 2025, aquí tenéis el logo, estamos en la calle, por si alguien quiere contratar vuestros servicios. General Pardiñas 108, pero por favor, con mucho tiempo. Sí.
Me comentaba ayer ante la entrevista que una de las cosas que tenía, y con tu permiso lo cuento, no es una persona dada a hacer entrevistas, de hecho tuvo una mala experiencia, que no vamos a contar, pero esto no significa que se haga una entrevista para dar publicidad a su empresa. Una de las cosas que me ha dicho es, y lo puedo decir honroso, no era muy partícipe hacer la entrevista porque no quería dar la imagen de que quería más trabajo. Al contrario, estaba saturada de trabajo. Que tenía un miedo a un efecto llamada. Un efecto llamada. Y esta entrevista no se hace para hacer un efecto llamada, sino simplemente por abordar el informe, que si él me lo permite lo podremos colgar en la página web de Navid o en el local del vídeo o en un enlace de una Google Drive donde se pueda tener para que, indudablemente lo pondré pues protegido en PDF para que nadie coja y ponga su logo en esto. Incluso voy a hacer que me lo hagas tú, a lo mejor controlas más conforme está firmado digitalmente. Vale. Yo te lo facilito, entonces la versión que está firmada digitalmente en principio no se puede modificar. Obviamente pueden copiar y pegar lo que quieran. O sea, el PDF que tú me mandaste, ese le puedo subir directamente, vale. Eso es, pero en ese sentido, pues bueno, yo ya tengo el documento original. Vale, el documento es mío. Simplemente, efectivamente, que no haya, vamos a decir, listólogos que se quieran apropiar de algo que no es suyo. Si hay alguna también... Si se quiere utilizar también para saber en qué procedimientos o cuáles son los efectos, por eso digo el tema de la no distribución o el permiso, yo voy a dar permisos, pero por favor si se utiliza que me digan cuándo, cómo y cuál fue el resultado. Vale, pues mira, entonces vamos a hacer una cosa. No lo voy a colgar, voy a hablar de él, voy a exponer a lo mejor, si te parece, un par de hojas. Y para solicitar los permisos, un email que tengáis de contacto a nivel empresa. Oye, mira, he visto esto en la entrevista de Jesús, me gustaría poder tener acceso para que la persona sea in situ mediante email, sí, o la fórmula que sí se te ocurra, de manera que la gente pueda tener acceso a un trabajo tan grandioso como puede ser este. Prefiero que lo cuelgues. Pues solamente puedo decirte desde yo, como Jesús Muñoz, que es el que te he sometido a este tercer grado hoy, desde Anavid, yo como vicepresidente y como autor de la web malosdonfalso.com, desde la experiencia personal de lo que he vivido, te lo digo de corazón, no soy una persona, y por lo poco mucho que hayas visto en redes sociales sobre mí, no soy un tío que regale flores, ni me gusta regalar los oídos a la gente. Creo que has hecho un magnífico trabajo. Te he apuntado 2 o 3 cosillas fuera de cámara de lo que consideraba, pero que me has aclarado que no es tu labor, o sea, no es una cosa que te competa porque Fiscalía y Magistratura te han dado toque de atención por hacer lo que le he pedido. Yo lo desconocía, eso también hay que decirlo. Así que solamente puedo decirte que 1000 gracias por tomarte la molestia de hacer algo así, que no es un beneficio personal ni profesional, me refiero de cara a esta empresa, sino que es un beneficio público en mejora de los servicios y calidad del servicio de la administración. Así que 1000 gracias. ¿Hay algo que no se haya dejado en el tintero que quieres aportar? No, en principio agradecerte esto, y yo creo que en el tema de la violencia de género y este problema, como se ha hecho ya tan notorio, está habiendo un efecto de no sé si es de péndulo o de un contraefecto. España funciona siempre así, el efecto péndulo, es decir, estamos en un extremo y en vez de tener hacia el centro la bola, que es la que menos se mueve, vamos al efecto contrario, a la bola contraria. Yo siempre lo he dicho y volveremos al tiempo, ojalá que no, donde se vuelva a desproteger a las víctimas, en este caso son mujeres. El tema es que esto afecta mucho al final a la realidad. Efectivamente, la percepción de la realidad, que es la bola del centro. La bola del centro, y ha habido una radicalización mucho por una parte y ahora intuyo que va a empezar a haber una radicalización tal que ya me pasa a mí muchas veces por la otra parte. Y esperemos que encontrar el punto medio y ya está. Pues ojalá esto sirva, esta entrevista y tu imparcialidad, profesionalidad y honestidad sirva para abrir la mente de mucha gente que en tu campo quizá esto le pueda servir. Coño, pues yo también voy a hacer lo que ha hecho Luis y su compañero. Claro. Y que cada uno en su campo empiecen a hacer trabajos tan buenos como este y que se aporten de manera para que los magistrados y fiscales no entiendan que es un ataque, sino que es una crítica constructiva. Yo soy muy crítico y lo digo porque he vivido como víctima y a mí jamás nadie me ha pedido perdón. He sido inocente siendo juzgado por algo que jamás hice, pero ojalá haya más gente, pues a lo mejor no digo que como yo en los últimos años, donde entiendo una imparcialidad, pero más gente como tú, donde la crítica constructiva haga que el sistema judicial funcione mucho mejor. Claro, y hay una cosa que tengo que añadirte,
que es importante en el tema de casos de menores, pero referente a esto, claro, es que yo veo las dos partes. A veces me tocan de violencia de género hombres y otras de mujeres, entonces estás como en medio. Hay un tema que me preocupa mucho, que es el tema de la gestión de los menores por parte de los servicios sociales. Y yo solo he tenido un caso y cuando hay una denuncia, el problema es que hay un protocolo que no se está siguiendo por los técnicos de servicios sociales y no existen o no hay psicólogos que estén emitiendo o respaldando a los técnicos de servicios sociales. Entonces, un técnico de servicio social que se encabrona o que va a muerte le causa un perjuicio muy grave a una familia y a un niño y le quita la custodia. Eso está pasando... La tutela de los niños. Sí, eso está pasando en el CAI de la Comunidad de Madrid. Donde yo estuve casualmente, en el CAI 7. Vale, pues... Que depende de APROME. Eso ya tú sabes más. Pues el tema es que no, desde Fiscalía no se termina de gestionar todo este procedimiento y muchas veces se quita la tutela de los niños sin conocimiento de los padres. Se llama a los padres sin que conozcan que está en un procedimiento del tema de tutela y los llevan medio engañados. Hablan con los niños. O sea, ahí hay un asunto muy grave y que no... Mira, me alegra mucho que hables de ese tema porque es una de las cosas que ha denunciado una persona a la que quiero y admiro mucho, como es Carla Toscano, que ha sido diputada, actualmente es concejala. Y no estoy hablando de temas políticos, simplemente hablo de lo que es a nivel personal. Y me consta que esto se ha denunciado en los plenos del Ayuntamiento de Madrid, porque así me lo ha hecho saber ella. Y el señor concejal de los servicios sociales no duda de la honorabilidad y la profesionalidad de los servicios técnicos y los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. Me sirve perfectamente y no quiero utilizar pues, a la empresa A o B o a este señor que es un perito profesional para decirle, señor José Fernández, se lo advertí hace muchos años. Yo creo que al final las cosas por madurez terminan cayendo del árbol y la realidad es muy tozuda. La verdad al final termina saliendo y este señor, igual que su antecesor José Aniorte, va a terminar pegándose una hostia 300 contra un muro. Porque tú no puedes ir contra la verdad, que solamente es una. No es ni la tuya ni la mía, es la única que existe. Y el problema está en sacarla y evidenciarla. Bueno, a ver, es que ahí está el tema político, que es el argumento, ¿no? Y después está la realidad. Yo te puedo facilitar el contacto de la familia que lo ha sufrido. Pues para mí será un placer, si ellos quieren sacar su caso a la luz. Y primero te facilito el tema de la abogada, que lo ha hecho extraordinariamente bien. Y para que lo veas. Y uno de los problemas que hay es que se solicita el expediente administrativo para saber cuál era la situación y poder defender o tal, y no se ha facilitado. ¿No te parece raro? Me parece una costumbre en toda la administración. Lo digo desde el punto de vista de que a todo el mundo, a los políticos se le llena la boca de transparencia. Y estamos viendo, porque conozco asociaciones y personas que llevan muchos años luchando por el tema de tutela de niños y una de las cifras que más, dentro de las denuncias falsas que hay cientos de miles, a pasar del 0,01, una de las cifras que más, y no soy un experto ni lo pretendo, yo digo que a veces atiendo a personas de tema de tutela, pero para eso hay profesionales y sobre todo familias que se han dedicado ahí en cuerpo y alma defendiendo este tipo de personas y de víctimas, pero cuando escuché la cifra que había más de 50.000 niños tutelados en España, que no estamos hablando en Kirguistán, Afganistán, en Marrakech, hostias, España 50.000 niños tutelados, claro, cuando empiezas a ver otro negocio, que es que los niños tutelados están ahondando a las arcas públicas entre 90 y 120.000 euros al año. Pues te voy a decir entre 6.000 y 11.000 euros al mes. Sí, efectivamente, pero claro, y esa diferencia de 6.000 y 11.000 es que si es un niño normal, vale, pues si tiene algún tipo de deficiencia, algún tipo de minusvalía, algún tipo de problema, el dinero se multiplica. Entonces, claro, cuando estás dando a la familia que acoge, parece que son 600 y pico euros, pero la administración se queda con el resto, estamos haciendo un tráfico de personas. Y ahí lo dejo. Pues nada, Luis, lo dicho, igual que al principio, un placer enorme.
Igualmente. Mil gracias y repito, gracias por tu valentía, gracias por tu honestidad, gracias por tu imparcialidad y gracias por darnos a conocer pues, este informe que vuelvo a mostrar, me parece magnífico. Lo colgaré con su permiso en la descripción del vídeo con un enlace de la página web, lo colgaremos en Nanoviz. Es un informe muy bien redactado, muy claro, muy fácil de leer y cosas tan sencillas que muchas veces, aunque son sentido común, cuando se ve un informe redactado de forma tan impecable, que menos que darle luz y bueno, pues ponerle rostro al creador de este informe junto a, entiendo que será tu compañero, que tengo el placer de conocerle arriba y bueno, pues simplemente mil gracias y como digo siempre, fuerza y honor. Gracias, Jesús. Chicos, esto es todo, un día más, como sabéis, aquí estamos para contar historias, para de un lado y del otro, víctimas, profesionales, seguimos dando voz allá donde nos dejen y lo que tenemos muy claro es una cosa que es que no nos van a callar nunca. Fuerza y honor, chavales, hasta la próxima.